Domingo 21, durante el año, ciclo A. Los textos de la liturgia de hoy nos ponen de cara a este misterio del poder divino dado a los hombres. Dios participa al hombre de su poder, lo hace participar del poder divino, de hacer cosas sagradas. Especialmente lo vemos en el Evangelio, esta misión que le da Jesús a Pedro, pero también en la primera lectura, ¿no? Este Dios que en su libertad elige personas para darles la llave. La llave significa poder y responsabilidad, ¿no? Y esta llave, este poder divino de hacer cosas que tienen que ver con el reino de Dios, no un poder terreno y humano, sino divino, que tiene que ver con el santificar, el hacer más la realidad, llevar más a la realidad a Dios a través de los sacramentos, ¿no? Este poder no viene por el mérito o por una carrera que se ha hecho, sino que este poder es una gracia, es un don, es fruto de una elección libre y gratuita que hace Dios, que elige a personas para administrar sus cosas, para administrar las cosas sagradas. Y en esto no hay prerrogativas. Es decir, cuando Jesús elige a Pedro, lo elige porque el Padre lo eligió, no porque haya alguna condición favorable respecto de los otros discípulos. Es interesante, cuando uno ve el relato del Evangelio, que Jesús le pregunta, bueno, ¿y qué dicen ustedes del Hijo del Hombre? Y bueno, los otros discípulos dicen, unos dicen que es Juan Bautista, algunos de los profetas, y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice, bien Pedro, eso no te fue revelado ni por la carne ni la sangre. Quiere decir que eso no es un conocimiento humano, eso no es algo que lo aprendiste porque te lo enseñaron o que te vino, digamos, porque vos sos una persona especial, sino que eso te fue revelado por el Padre. Ese conocimiento solo lo puede dar Dios. Y porque Dios te dio ese conocimiento, te dio ese don para reconocerme y reconocer el poder divino que hay en mí, entonces vos vas a ser esa persona que tenga la llave, porque Dios te eligió a vos y te ha dado ese don para reconocerme y reconocer ese poder. Por eso, quien recibe este don, este poder, lo tiene que hacer con mucha humildad, no creérsela, ni creerse mejor que los demás. Y en esto, principalmente, vamos a los sacerdotes, quienes han recibido el orden sagrado, han tenido esta gracia, Dios los ha elegido para que lleven a Dios o hagan presente a Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de su presencia también, porque el orden sagrado es un sacramento, signo de la presencia de Dios, Dios mismo que se hace presente. Pero bueno, los sacerdotes no es que son sacerdotes porque tienen algún mérito o alguna humanidad especial. Son seres humanos como cualquiera, tan pecadores como los demás, pero Dios, a pesar de eso, elige a quien Él se le canta, podríamos decir así, ¿no? Y esto por ahí es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar la mediación humana,
para las cosas de Dios, en general nos cuesta aceptar la mediación, ¿no? Esto es algo que lo constatamos día a día, ¿eh? Nos cuesta cualquier mediación, institucional, por ejemplo. Las cuestiones formales, del ordinario, del usual, que tienen que ser las instituciones, por ejemplo, es difícil aceptarlo, porque son a veces lentas, burocráticas, hay muchas pruebas, ¿no? Si bien la vía institucional es la más segura, pero siempre es la más tediosa. Pensemos en las escuelas, pensemos en los organismos del Estado, pensemos en la misma iglesia, pero entonces siempre nos va a costar la mediación. Si podemos conseguir a alguien que nos haga las cosas más rápido, pero bienvenido sea. Esto es así, ¿no? Generalmente cuando no estamos muy bien dispuestos a seguir el ritmo de las instituciones o a seguir la mediación, o no nos convence o no la queremos esa mediación, puenteamos, ¿no? Entonces, entramos a buscar alguna cuña política, o sea, o algún sacerdote que nos favorezca, o sea, nos cortamos solos, hablamos directamente con Dios. Eso es muy común, o sea, si la gente que se comunica directamente con Dios, y porque no, ¿cómo voy a ir a hablar con el sacerdote? ¿O qué le voy a contar al sacerdote? ¿O qué me voy a confesar con el sacerdote que tiene tantos pecados, más que yo todavía quizás, y yo le voy a ir a contar mis pecados? O sea, y la verdad que sí, o sea, sí, porque eso no es algo que el sacerdote lo buscó, sino que fue elegido para eso en ese momento, ¿no? Y al contrario, a veces que el sacerdote sea, justamente que el confesor sea alguien así, como decíamos recién, que sea alguien humilde, que se reconozca indigno de lo que ha recibido, de ese ministerio, que se reconozca pecador, a veces hace un ejercicio de la misericordia mucho mejor. Es decir, distinto sería si nos encontramos con alguien que es perfecto, que nunca cometió un pecado, nunca un error, nunca algo que le salió mal. Y a veces esas personas son muy soberbias y incluso no tan cercanas a la realidad común de todos, ¿no? Entonces de repente también el sacerdote es alguien cercano a la realidad común de todos, y que vive los mismos deseos, las mismas necesidades, las alegrías y tristezas como cualquiera, pero que Dios le ha dado este poder, o lo ha hecho participar de este poder divino, de administrar las cosas sagradas, fundamentalmente los sacramentos, ¿no? Y eso es para el servicio de todos, no es para un beneficio personal. Y eso también es claro, ¿no? Siempre el poder conlleva una tentación que es la de apropiarse y sacar un provecho personal. Y esto no es para justamente las cuestiones de Dios. Si algo tienen es que no tiene que ser para un provecho personal, porque ahí es cuando se pervierte todo, se comete un sacrilegio, ¿no? Pero bueno, es una tentación, la del poder. Hay gente que cuando le das una llave se transforma. Es decir, hay gente que aspira a eso, a tener una llave de la casa, la llave de un salón de usos múltiples, la llave de la capilla, la llave de lo que sea. Y cuando le das la llave, cuando le das poder, se transforman, son otros, tratan a los demás como si fueran nada o basura, o digamos, se creen con todos los derechos más que los demás. Por eso también Jesús más de una vez los va a prevenir a los discípulos: cuidado, vigilen, miren que estas cosas
el diablo, digamos, siempre va a estar tentándolos, o sea, hacérselas creer, ¿no? Así que este misterio del poder divino dado a los hombres también implica una gran responsabilidad, ¿no? Es una gracia que Dios le da a los hombres, hacerlos participar también de su plan, de su misión, de su reino, de este modo. Podríamos decir que en ese sentido Dios es un modelo de democracia, es un modelo de democracia, porque no se guardó el poder divino para él solo, sino que también hace participar a los hombres, ¿no? Les da una responsabilidad, les da la posibilidad de ser como él, porque Dios, cuando da un poder de estas características, no lo hace bajo condición, ¿no? Cuando dice, Jesús le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, es absoluto eso, no es bajo condición. Así que también en ese sentido Dios es alguien que cree en nuestra libertad. Como nos conoce, como nos ha creado y nos conoce bien, sabe que nosotros también podemos hacer un buen ejercicio del poder y del poder divino, que es algo que no está dentro de nuestra naturaleza. Es un poder que no es algo natural nuestro, ¿no? Así que bueno, darle gracias a Dios por esta forma de trabajo junto con el hombre, podríamos decir así, en las cosas divinas, y no dejar de pedir por todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en este orden, como decimos, en las cuestiones de la administración de lo sagrado, los sacerdotes, pero bueno, también los catequistas, los que están en la misión, o sea, ministros de la Eucaristía, todos aquellos que tienen también alguna relación o tienen algún servicio, alguna diaconía en las cosas de Dios. Así que bueno, pedimos muy especialmente por todos ellos también, que así sea.